Entrevista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a platicar con Eliezer Budasov. Él es autor de este libro Rabia, Crónicas contra el Cinismo en América Latina. Y para abordar un poco más a detalle de este libro que hoy están presentando y que, bueno, pues ya está publicado, platícame, Eliezer, ¿es una crónica de lo que está sucediendo en varias ciudades de América Latina? Sí, es más que una crónica, es una recopilación de 8 crónicas que abarcan un poco los estallidos sociales que han ocurrido en América Latina en los últimos 3 años, un poquito más, un periodo que va desde el 2018 hasta el 2021, ¿no? Es un libro que trata de estas manifestaciones de gentes de nuevas generaciones que han salido a la calle a transformar sus sociedades y qué es lo que ha ocurrido en todos estos estallidos sociales. ¿Movimientos sociales como el aborto, por ejemplo? Claro, digamos, ese de hecho es un punto de partida, es la gran movilización social que hubo en Argentina para lograr la ley que permitiera despenalizar la interrupción del embarazo, pero también el estallido social en Chile, también las protestas estudiantiles en Nicaragua, una serie de movimientos de incendios, podríamos decir, que han ocurrido en todo el continente. Y en esas crónicas, en esa serie de movimientos sociales o de estallidos que hay en similitudes, ¿qué es lo que observan en los países de Latinoamérica? ¿Cómo se están enfrentando? Mira, es que en principio, en principio lo que observamos, la premisa inicial del libro era pedirle a autores que leemos y que admiramos y que conocemos que son muy buenos de la región, que fuesen a reportear cómo las nuevas generaciones estaban saliendo a la calle a transformar sus sociedades, ¿no? Lo que encontramos ahí era que no solamente había un grupo organizado de gente que estaba buscando transformar la sociedad, sino un montón de fenómenos sociales, de complejos, de problemas que arrojaban a la gente a tratar de modificar la situación que estaba viviendo. Entonces ves cosas que atraviesan todo el continente con algunas particularidades, ves desigualdad, ves violencia, ves feminicidios, ves problemas de educación, que son problemas comunes a toda América Latina, pero en algunos países han sido como la punta de lanza para que la gente saliera a la calle a protestar. Y ahí entra el papel importante, son periodistas, ¿no? Esta cuestión de la memoria, ¿no? Y de cómo documentar todos estos estallidos sociales para que queden y sepamos cómo han servido para un cambio en estos países. Exactamente, son de alguna manera son periodistas y también son escritores, ¿no? Pero es toda gente que ha salido, como tú dices, a reportear, a documentar y no creemos que sean textos sobre temas que están cerrados, en realidad es algo que se abrió, pero que todavía no sabemos exactamente cuál puede ser la definición de alguno de estos movimientos, ¿no? O sea, es decir, ¿están en curso todavía esos movimientos? Exactamente, porque digamos, por eso el subtítulo es Crónicas contra el Cinismo en América Latina, porque uno podría decir, bueno, los jóvenes que salieron a la calle y tumbaron a un presidente en Perú, lograron una transformación, pero hoy en día el país, si se quiere, está peor que en ese momento. Pero lo que nosotros sostenemos, lo que los autores reportan de esto, es que en realidad mucha gente ha transformado su mirada, que estos movimientos fueron un primer paso, que abrieron un proceso que todavía no ha terminado. En el caso de México se escogió el feminismo, ¿no? Documentar el feminismo. En México lo que está es el feminicidio, ¿no? Que es uno de los países más feminicidas de América Latina. Es un país donde más de 10 mujeres son asesinadas al día en promedio. Y creemos que en los últimos años, bueno, tal como reporta la autora, ¿no? Esto ha sido uno de los factores más aglutinantes del movimiento de mujeres, que de hecho es una de las fuerzas políticas transversales más poderosas del país. Y en este caso no se incluyeron las desapariciones, que también es es un problema de los principales. Sí, se habla también de las desapariciones, porque se habla también, ¿sabes qué?, del problema de las cifras, no del problema de cómo eso se registra. Entonces, sí, obviamente se hace referencia a, bueno, creo que, mira, cuando se escribió el texto decíamos, la autora decía casi 100.000 desapariciones, ahora son más de 100.000 desapariciones.
Y que también es reflejo de un movimiento social que ha logrado cambios en medio de esta problemática que enfrenta México, ¿no? Y no sé cómo sea en otros países, o sea, si ustedes han visto en otros países, por ejemplo, como Colombia, que ya tiene un poco más avanzado esta situación de las desapariciones y que por lo menos saben o han podido documentar a través de los movimientos sociales generar cambios, ¿no? Sí, bueno, todos los países de América Latina, como hablábamos hoy, tienen fenómenos similares de violencia, ¿no? Y obviamente hay fenómenos similares también de desapariciones, lo único que cada uno con sus distintas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, digamos, se avanzó mucho con el fenómeno de las desapariciones, pero sobre todo las vinculadas con la dictadura, ¿no? En Colombia, como tú dices, ahora se está, digamos, trabajando mucho sobre el fenómeno de las desapariciones del conflicto armado, ¿no? México tiene sus propias particularidades. El número de desapariciones en México es brutal, ¿no? Es impresionante y de todos modos, a pesar de que esta cantidad puede ser desesperanzadora, también lo que refleja el libro es que madres y familiares, digamos, de desaparecidas, de desaparecidos, que ya no tienen nada que perder, han perdido hasta el miedo y han salido a la calle y se han organizado y con eso, aunque sea poco, se van logrando cosas. Entonces, finalmente, ¿es un libro que nos va a ayudar a conocer el contexto de América Latina o cómo viven los países estos movimientos sociales y esta situación de violencia? Sí, es un poco un libro que nos va a ayudar a mirar, digamos, América Latina como un todo y cada país con sus particularidades, pero de alguna manera a entender que muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos años no son por un lado fenómenos aislados y por otro lado son parte de un proceso histórico, de un momento bisagra en el que estamos viviendo y que todavía no sabemos en qué va a terminar. Perfecto. Eliezer, muchísimas gracias por el tiempo y por estar con nosotros. A ustedes también, muchísimas gracias el día de hoy por estar con nosotros. Entrevista.